Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por este hermoso tiempo. Gracias le damos porque usted ha dispuesto a nuestros corazones el de poder venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted, aprender más de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, nuestros entendimientos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad a los corazones de mis amados hermanos. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo a las profundidades del abismo. Gracias, oh Dios, le damos. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Esperanza para el tiempo del fin, basados en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 14. Y es que a modo de introducción podemos notar que el tema del fin de los tiempos es un hecho verdadero, el cual preocupa a todos, y esto es porque muchas personas deciden vivir completamente apartados de Dios hasta el momento en que empiezan a suceder estos eventos inexplicables o eventos que no pueden ser controlados por los seres humanos. Esta es la principal razón por la cual muchas personas se preocupan por lo que sucederá en el futuro, además de la incertidumbre de saber cuándo será el fin de todas estas cosas. Y es que la palabra de Dios es muy clara al respecto, y eso lo podemos ver en 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 11 al 14, y nos dice así la palabra del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, a continuación trataremos algunos puntos importantes en cuanto a la esperanza que debemos tener como verdaderos cristianos ante estos eventos finales. Primero, la espera en el fin de los tiempos. Y es que realmente esperar no es fácil. Asimismo, debemos tener mucho cuidado, pues esta espera puede llegar a debilitar nuestra fe si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 37, y nos dice así la palabra del Señor. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, a continuación, trataremos dos aspectos muy importantes a tomar en cuenta en estos últimos tiempos que como Iglesia del Señor estamos atravesando, en tanto esperamos a que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Entonces, a continuación veremos el primer aspecto, esperar en acción. Entonces, al ver que estamos viviendo ya en los últimos tiempos, en pleno principio de dolores, debemos tener en cuenta que este no es un tiempo para que nosotros como cristianos nos quedemos esperando sin hacer nada hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Veamos lo que nos dice Dios en su palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como podemos apreciar en el texto bíblico que acabamos de leer, se nos especifica claramente que para nosotros como verdaderos cristianos es nuestro deber el estar en acción.
Realmente en esto consiste exactamente lo que nos refiere en el texto que hemos leído de las Escrituras Sagradas, y es que debemos estar predicando, anunciando el Evangelio por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasará cuando se termine de predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo? Tal como nos menciona la palabra de Dios, y entonces vendrá el fin. Y es que, a pesar del engaño de falsos cristos, así como también los falsos maestros, quienes existen en la actualidad y seguirán existiendo, a pesar de las guerras y rumores de guerras sin precedentes, las pestes y los desastres tal como lo estamos viviendo en la actualidad, así como la feroz persecución a los cristianos y de la deserción de falsos creyentes, el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo se seguirá predicando. Prestemos mucha atención a este detalle muy importante, y es que a pesar del gobierno opresivo del anticristo aquí en la tierra y de los demonios los cuales causarán estragos alrededor del mundo, veremos que nuestro Señor Jesucristo siempre tendrá testigos, quienes predicarán la palabra de Dios, llevando de esta manera el Evangelio alrededor de todo el mundo. Asimismo, también veremos que justo antes de que las copas del juicio sean derramadas sobre la tierra, Dios dará a conocer el Evangelio de una manera sobrenatural a todo ser humano que habite en el planeta. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículos del 6 al 7, y nos dice así la palabra del Señor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cabe resaltar que durante el tiempo de la gran tribulación, miles de personas serán salvos. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 2 versículo 2, y nos dice así la palabra del Señor. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y la gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Y en Isaías capítulo 60 versículo 3 nos dice así la palabra del Señor. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Y en Isaías capítulo 62 versículo 2 nos dice así la palabra del Señor. Las naciones verán tu justicia, y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. Entonces es aquí donde nos preguntamos, ¿quiénes serán los mensajeros encargados de llevar el Evangelio a las naciones? ¿Quiénes asumirán esta gran responsabilidad en medio de la oposición frontal contra Dios y nuestro Señor Jesucristo? La respuesta la podremos encontrar en el libro de Apocalipsis. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículos del 1 al 4, y nos dice así la palabra del Señor. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Como podemos notar, los mensajeros comisionados, elegidos y enviados para el ministerio evangelístico a todas las naciones del mundo serán los 144,000 testigos procedentes de Israel. Esa será la última y total evangelización a nivel mundial, predicada de forma milagrosa. Por tanto, solo después del tiempo de la gran tribulación,
antecedente inmediato a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vendrá el fin. Entonces, es aquí donde trataremos el segundo aspecto, y es esperar confiando en las promesas de Dios. Como podemos ver en la actualidad, cada día que pasa se hace más difícil tratar y llegar a acuerdos con las personas, depositando de esta manera nuestra confianza, pues siempre pueden defraudarnos, y más en estos tiempos finales donde las personas, muchas de ellas, siempre están buscando su propio beneficio. En ese aspecto podemos ver que Zacarías, desde el comienzo de su libro, nos señala que lo que debemos hacer es volver a Dios y confiar plenamente en Él. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Zacarías capítulo 1, versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como podemos notar, la espera debe comenzar y asimismo mantenernos cerca de Dios, y si por alguna razón nos hemos alejado de Dios, debemos volvernos a Él. Y es aquí ahora donde veremos el segundo punto, y es la falta de esperanza en el fin de los tiempos. Para poder entender este punto tan importante, es necesario que vayamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Zacarías capítulo 1, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor. Respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Como podemos apreciar en el texto bíblico que acabamos de leer, hay una pregunta que es muy categórica para el fin de los tiempos. La pregunta en cuestión es, ¿hasta cuándo? Asimismo, podemos apreciar que esa interrogante es formulada por el ángel de Jehová a Dios y es pensada y expresada por muchas personas, las cuales se encuentran cansadas del mal. La inmensidad de la maldad en la cual ha llegado el mundo en la actualidad hace que muchas personas se pregunten lo mismo, ¿hasta cuándo seguirá la maldad? De igual manera, esto puede llegar a hacer que las personas se olviden de las promesas de Dios, hasta incluso que puedan abandonar su espera. Sin embargo, también esta debe ser una oportunidad para aferrarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 8, y nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Como podemos notar, tanto el agricultor como nosotros los cristianos debemos vivir por fe, con nuestra mirada puesta en el futuro, el cual será como un portador de recompensa dada por nuestro trabajo. Es por ello que no debemos vivir como si nuestro Señor Jesucristo no fuera a volver nunca. Todo lo contrario, debemos trabajar con fidelidad en la edificación del reino de Dios, porque el Rey vendrá y no tardará, y esto es cuando el tiempo de la cosecha ya haya llegado. Asimismo, nosotros como verdaderos cristianos estamos en la necesidad de tener una preparación constante y una fe genuina, la cual persevere y del mismo modo se encuentre basada en el conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo puede regresar en cualquier momento. Esto es lo que nos quiere transmitir en el texto bíblico que acabamos de leer en el libro de Santiago capítulo 5 versículos del 7 al 8, y es lo que realmente debe significarnos a nosotros como verdaderos creyentes, la cercanía de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo el tener pleno conocimiento de esto fortalece el corazón en la vida del creyente. Por tanto, si nosotros como verdaderos creyentes somos conscientes de la gloria que nos espera con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, estaremos más motivados a soportar con paciencia cualquier tribulación que nos pueda aquejar. Veamos por favor en nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es aquí entonces donde veremos también lo que sucedió con respecto al panorama desolador en las visiones de Zacarías. Para eso, veamos lo que nos dicen las Sagradas Escrituras en Zacarías capítulo 1, versículo 15, y nos dice así la palabra del Señor. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Tal como podemos apreciar, el profeta Zacarías le está contando al pueblo las diferentes visiones que ha tenido. A través de esas visiones podemos ver un panorama totalmente desalentador, el cual no transmite un futuro prometedor. Por ejemplo, como pudimos leer anteriormente en el libro de Zacarías capítulo 1, versículo 15, Dios expresa que está muy airado. La razón de esto es porque la maldad del ser humano estaba en aumento y por ello iba creciendo cada vez más la maldad de las naciones. Entonces, como podemos observar, todo lo anterior es muy aplicable ahora en la actualidad, en la cual estamos viviendo el fin de los tiempos, a puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, su iglesia, su pueblo santo. Por tanto, debemos confiar en que nuestro Señor Jesucristo vendrá muy pronto por nosotros, pues ya todas las profecías en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo ya se han cumplido. No queda ni una sola profecía por cumplir. La higuera, que es el pueblo, la nación de Israel, ya reverdeció, y esta generación que estamos viviendo será testigo de todas las cosas que han de pasar. Somos la generación del arrebatamiento de la iglesia. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 32 al 34, y nos dice así la palabra del Señor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y es aquí entonces donde veremos el tercer punto, y es que aún queda esperanza en el fin de los tiempos. Como podemos apreciar, tanto la época de Zacarías como el fin de los tiempos son muy similares. El primer capítulo de este libro y el contexto en el cual vivían en aquella época hacía que todo fuera desesperanza para el pueblo. No obstante, Dios siempre está con su pueblo, especialmente en los momentos más difíciles. Ahora veamos lo que significa la protección en el fin de los tiempos. Como podemos notar, en estos momentos tan difíciles que como cristianos estamos atravesando, debemos poner nuestra confianza en que todo lo que Dios ha hecho en el pasado lo hará también ahora que estamos viviendo en los últimos tiempos. Asimismo, veremos que después de ese panorama tan malo, Dios en el capítulo 2 del libro de Zacarías renueva su pacto y sus promesas. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Zacarías capítulo 2 versículo 5 y nos dice así la palabra del Señor. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Notemos que Dios mismo se convertiría en su protección y compañía. Es por ello que cuando todo parecía ir de mal en peor, Dios mismo les pide que se vuelvan a Él y que confíen. Además de eso, podemos ver que Dios promete darles la protección y la restauración que su pueblo necesitaba. Dios no solo prometía una restauración, sino que muestra un panorama futuro de armonía y paz. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 10 y nos dice así la palabra del Señor. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Tal como podemos apreciar, Dios quiere que seamos restaurados y asimismo brindarnos un futuro lleno de esperanza. En los últimos tiempos, quizá algunas circunstancias de la vida pueda parecernos que todo se encuentra en una total oscuridad,
pero es allí cuando nuestro Señor Jesucristo nos ofrece esa luz que brilla en medio de la oscuridad, esa luz que hará mejor nuestro presente, pero sobre todo nos otorgará un glorioso futuro. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en Isaías 55:6 nos dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Ahora es el tiempo aceptable. El tiempo de la gracia ya está llegando a su final y pronto se dará inicio a la semana 70 del libro de Daniel, la gran tribulación. Corramos a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Es tiempo de que arreglemos cuentas con Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido, Dios, sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que puede echar raíces, oh Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos también, oh Dios, a permanecer vigilantes, Señor, siempre alertas hasta que usted venga por nosotros. Asimismo también, ayúdanos a poder ser ministradores, portadores, embajadores, oh Dios, de su palabra aquí en la tierra. Ayúdanos a ser de testimonio y ayúdanos también a que podamos compartir el mensaje de su palabra con personas que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos a poder llevar el mensaje de su palabra como usted nos lo ha encargado hasta lo último de la tierra. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Te amamos, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.